Como todos sabemos, mientras acá nos estamos preocupando sobre si Milei cierra o no cierra hospitales y sobre si las universidades van a tener su presupuesto o no, y sobre si los planes sociales van a aumentar o no, etcétera, etcétera. Mientras nosotros libramos estas luchas acá, en Europa, en el corazón de Europa y en Medio Oriente, se está librando lo que para la inmensa mayoría de los analistas políticos y militares son dos guerras separadas, pero lo que para algunos está empezando a ser un solo conflicto, una sola guerra, que por ahora tiene dos escenarios. Uno en Ucrania y el otro en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en el Líbano y probablemente también próximamente en Siria. El imperialismo norteamericano y su aliado incondicional, el Estado sionista de Israel, están librando una guerra por su propia subsistencia. En esta guerra han llevado a la práctica y siguen haciendo un genocidio en la Franja de Gaza que ya lleva más de 42.000 muertos. Han asesinado a 42.000 hombres, mujeres y niños, bombardeando hospitales, bombardeando escuelas, campos de refugiados, etcétera, con la torpe excusa de que hace un año Hamás asesinó a 1.200 israelíes que eran colonos que estaban ocupando tierra que le habían robado al pueblo palestino. En la última semana, en los últimos 10 días aproximadamente, esta guerra ha escalado porque Israel no se contentó ni se contenta con destruir Gaza, sino que ahora quiere destruir el Líbano y ha invadido el Líbano y quiere destruir Cisjordania y entonces la ocupa militarmente, que ya estaba ocupada, y se ha embarcado en una guerra que no solo parece no tener fin, sino que se está extendiendo cada vez más. Como todos sabemos, Irán ha lanzado cientos de misiles sobre territorio israelí, y a pesar de lo que han dicho los grandes medios de comunicación y lo que siguen diciendo, a pesar de que los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales dicen que los misiles iraníes no han caído en medio del desierto, en medio de lugares deshabitados, etcétera, etcétera, la realidad es que los misiles iraníes han alcanzado al menos 3 bases militares: la base central del Mossad, la base aérea de Tel Nov y la base del ejército en la ciudad de Nevatim. Es decir, que los iraníes están contestando, y esto está adquiriendo ribetes absolutamente impredecibles. Impredecibles porque, a pesar de la patoteada del sionismo internacional y del Estado de Israel, la realidad es que el Estado sionista de Israel viene congregando a su alrededor
a un grupo cada vez más numeroso de enemigos, que son los que se están juntando desde hace tiempo y se juntan ahora cada vez más, sobre lo que Irán define como el eje de la resistencia. El eje de la resistencia de los pueblos árabes contra el Estado sionista de Israel está conformado por una serie de organizaciones armadas que para el Estado sionista de Israel y para el imperialismo norteamericano son organizaciones terroristas y para el resto no. Estas organizaciones son Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza y algunas otras, como por ejemplo la Brigada Fatah Nayum en Siria, los hutíes yemenitas en Yemen y las brigadas sunitas en Irak. Todas estas organizaciones armadas, que cuentan con un gran apoyo popular en los países en los que actúan, son los verdaderos ejércitos de estos países, porque los ejércitos formales del Líbano y de Irak, etcétera, brillan por su ausencia. En este sentido, el imperialismo norteamericano tiene un problema, que es un problema también del Estado sionista, que se han metido en un lugar en donde ya no pueden salir. Porque hacen lo que hacen los fascistas, empujan para adelante, pero a medida que avanzan y avanzan y avanzan, se van encontrando con que cada vez es más fuerte la oposición y que el frente de sus enemigos cada vez es más sólido. Estamos en el medio de una guerra que el sionismo está ganando en Medio Oriente y que el imperialismo norteamericano está perdiendo en el corazón de Europa. Porque ha quedado demostrado, ya hoy nadie duda, que Ucrania no puede ganarle la guerra a Rusia. Y que el ejército ucraniano no para de retroceder y que se está hablando en este momento de la posibilidad cierta de negociar la paz a cambio de la cesión de territorios de Ucrania y su partición. Lo que se puso sobre la mesa como condición sine qua non, esgrimida por Rusia para una paz duradera, es el reconocimiento por parte de Ucrania y por parte de la comunidad europea de las flamantes repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que constituyen el corazón central de la cuenca del Donbass. Hay que aclarar que la cuenca del Donbass es el corazón de Ucrania. El corazón económico de Ucrania está en la cuenca del Donbass, que es el lugar en donde se asienta la megaminería, en donde se asientan las más poderosas industrias de Ucrania. Bueno, esto hoy está en manos de Rusia y hoy está en manos de las repúblicas populares que se han independizado de la Ucrania neofascista de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky sigue pidiendo cosas, sigue viajando por Europa y por el mundo, reclamándole a los países europeos y a los Estados Unidos que le den más misiles, más tanques, más aviones, más barcos y más dinero. Y esto está empezando a hacer agua. Y está empezando a hacer agua porque los gobiernos, sobre todo los gobiernos de la Comunidad Europea, Alemania, Francia, Italia,
Ya pusieron un montón de guita en esta guerra. Y pusieron un montón de plata en esta guerra con la suposición de que Ucrania iba a ganar la guerra y que una vez que Ucrania le ganara la guerra a Rusia, miren ustedes de lo que estamos hablando, ellos iban a poder hacerse cargo de la reconstrucción de Ucrania. Es decir, iban a llegar a Ucrania y iban a decir, bueno, ahora vamos a reconstruir Ucrania. Y hasta habían pasado un presupuesto que el año pasado rondaba los 350.000 millones de dólares. Pero resulta ser que el FMI, el Banco Mundial, el Club de París, el Club de Londres, los fondos buitres de todo el mundo pusieron guita en esta guerra y Ucrania está perdiendo la guerra. Entonces lo que están viendo estos grandes organismos de inversión es que esa plata no la van a poder recuperar. Y entonces hay una fisura en ese frente, porque hay tipos que te dicen, sigamos poniendo guita y sigamos poniendo armas para que Zelensky gane la guerra, y otros que están diciendo, no, pero pará, ya pusimos centenares de miles de millones de dólares, de euros, tanques, misiles, drones, aviones, mandamos tipos para asesorar a los pilotos, mandamos a gente de la CIA para formar, y están perdiendo la guerra, y siguen perdiendo la guerra, y hasta cuándo carajo vamos a seguir poniendo guita. Esto ha generado y sigue generando cada vez más grandes movilizaciones en Europa. Porque el franchute que se va a tomar un café a la Rue de Montparnasse en París y que se pide un cafecito con leche con 2 croissants, que son medialunas, quiere seguir yendo a tomar café y seguir comiendo sus medialunas. Lo que pasa es que después hay que pagar los costos de la guerra, entonces las medialunas cada vez son más caras. Y los salarios no aumentan, y los impuestos suben. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que pagarle al señor Zelensky sus misiles? ¿Y dónde sale esa guita? Esa guita sale de los pueblos. Y los pueblos se están rebelando porque no quieren seguir pagando los costos de una guerra que no los beneficia en nada. Falta muy poco para que haya elecciones en los Estados Unidos. Y el tema de la guerra en Ucrania es un tema que va a definir en gran parte la elección. Entre aquellos que dicen sigamos apoyando a Zelensky con declaraciones públicas, pero no le demos más un mango porque no hay guita, y aquellos que siguen apostando a que Rusia se rinda. Bueno, eso no va a pasar. Entonces cuando uno empieza a ver la guerra en su conjunto, uno se pregunta por qué tanta crueldad y tanto apuro de Netanyahu por destruir todo lo que pueda destruir y por ocupar todo lo que pueda ocupar y por desbaratar todo lo que pueda desbaratar. Y tiene que ver con los intereses del Estado sionista de Israel en Medio Oriente, pero también tiene que ver esa crueldad y ese apuro con el hecho de que están perdiendo la guerra en el corazón de Europa. Bueno, esto de que están perdiendo la guerra es verdad y es mentira al mismo tiempo. Porque si bien la están perdiendo, mañana puede pasar cualquier otra cosa. Mañana puede ocurrir que le den permiso a Volodymyr Zelensky para atacar con misiles balísticos el corazón de Rusia y que entonces lluevan misiles sobre Moscú. Y Putin ha dicho que si llueven misiles sobre Moscú, él se va a ver habilitado moralmente para hacer llover misiles sobre París, o sobre Roma, o sobre Berlín, o por qué no sobre Washington. Y así están las cosas,
en un momento en el cual hay aproximadamente 20 países que están en esta guerra. Porque detrás de Rusia está China, y porque detrás de China está Irán, y porque detrás de Irán está Corea del Norte, y porque detrás de Corea del Norte está Sudáfrica, y porque detrás de Israel está Estados Unidos, y está Gran Bretaña, y está Francia, y está Alemania, y está Italia, y está España, y también Javier Milei, ¿por qué no? Realmente yo creo que es un momento en donde todo pende de un hilo O de un botón. o de un botón. Nosotros que somos amantes de la paz, sabemos, como decía el Che, que la paz se logra cuando un pueblo es más fuerte, más aguerrido y más decidido a luchar. A mí me da la impresión que la única manera de lograr una paz duradera en Medio Oriente, y por extensión también en el corazón de Europa, es que el ejército israelí empiece a sufrir en carne propia lo que le ha hecho sufrir a los pueblos árabes durante tantos años. Y en la medida en que empiecen a llegar las bolsas con cadáveres a Tel Aviv o a Jerusalén, a lo mejor esto hace recapacitar a Netanyahu y detener esta carnicería. Quizás sí, quizás no, pero me da la impresión, yo sé que es espantoso lo que estoy diciendo, ¿no? No es grato, no es agradable, no es lindo, pero en la medida en que los sionistas torturadores y violadores empiecen a caer, a lo mejor también podemos construir a partir de ahí una paz duradera. Ojalá sea así y ojalá los pueblos árabes logren derrotar al sionismo en Medio Oriente, con toda la inmensa gama de contradicciones que ellos tienen, ¿no? Porque los iraníes no son precisamente socialistas, ¿no? Y tampoco lo son los libaneses ni nada por el estilo, ¿no? Ahí andan persiguiendo a sus mujeres para que usen velo y todas esas boludeces anacrónicas que parecen más típicas del medioevo que del siglo XXI. Pero bueno, es lo que hay, Bevilacqua. Muy bien. Muchas gracias, don Gallo.